Bueno, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, saludar y agradecer la invitación a la Asociación de Industriales, ¿cierto?, al Ministerio de Minería y a todas las empresas que han hecho posible esta actividad. Y trabajar con calidad de vida es el nombre de nuestro programa de prevención laboral en el mundo de los trabajadores. Y es por eso que la presentación se llama de esa forma. Y quisiera partir mostrándoles un poco el diagnóstico que tiene Senda desde su laboratorio de estudios. Y esta es la realidad regional en cuanto a la prevalencia, es decir, al uso de las sustancias en la población general o también llamada población adulta. 41.2% en la línea roja, ¿cierto? Tenemos quienes declaran consumir alcohol al menos una vez al mes. En la línea morada, ¿cierto? Tenemos en 14.9 a quienes dicen consumir tabaco en forma diaria, y ahí tenemos buenas noticias porque el 14.9, ¿cierto?, es la serie más baja desde que realizamos los estudios el año 2002. En cuanto a la marihuana, el 8.6 declara consumir marihuana una vez al año, y en cuanto a cocaína, 0.8 ha sido el último número registrado. Siguiendo con este diagnóstico y entregando mayor información, porque la importancia de contar con evidencia, ¿cierto?, para poder enfrentar el problema con metas y desafíos claros, tenemos aquí números que reflejan el uso de sustancias en la población laboral. No específicamente en la población minera, pero sí en la población laboral. En la mitad de las personas, ¿cierto?, declara consumir alcohol al menos una vez al mes. También en cuanto a marihuana, un 13.7% declaran consumir al menos una vez al año, y 2 de cada 10 declaran, en un 22.6%, consumir tabaco diariamente. También encontramos que en cuanto a la cocaína, el número es de 1.4% que declara consumir una vez al año. El último número, el 10.3, es un número que nos va a poner una alerta, la primera alerta, ¿cierto? Y es que 1 de cada 10 trabajadores declaran, ¿cierto?, consumir o tener un patrón de consumo de riesgo de alcohol. ¿Qué quiere decir eso? Un patrón de riesgo, Senda lo llama 5 o más tragos en una sola ingesta para varones, 4 o más tragos en una mujer, ¿ya? 10% para ese indicador. Siguiendo con el diagnóstico, ¿cierto?, Senda publicó y le pidió a la Universidad Católica, le encargó un estudio el año 2018 y le dijo: ayúdanos a respondernos la siguiente pregunta: ¿cuánto es el costo en dinero para el país del consumo de alcohol? Y ese número, solamente abordando el aspecto del mundo laboral, asciende a los 1.175 millones de dólares. Si nosotros ampliamos ese costo a otras dimensiones que tienen que ver con el área social y todas las otras implicancias que tiene el consumo de alcohol para la sociedad, llegamos a un número que bordea los 2 billones de pesos anualmente para Chile. Ese es el costo real del alcohol, y es por eso también que queremos relevar el hecho de nombrar el alcohol y otras drogas, porque el alcohol es una droga legal, pero es una droga que causa muchos problemas de salud y problemas sociales, y además tiene este componente adictivo, ¿cierto?, que necesitas más consumo a medida que aumenta tu patrón de consumo. Entonces ahí está agrupado, ¿cierto?, los principales conceptos en donde se genera este costo, que es el ausentismo, ¿cierto?, el presentismo, que es el concepto que se utiliza para indicar cuando una persona está en el trabajo pero no está al 100%, ¿cierto?, o no tiene la suficiente concentración y capacidad para estar en pleno. Y justamente también el hecho de la mortalidad prematura causada por los accidentes y por los problemas de salud asociados al alcohol. También el desempleo, que es una consecuencia, ¿cierto?, del consumo problemático, y que justamente es lo que queremos evitar, puesto que mantener el empleo y mantenerse con trabajo, ¿cierto?, es un factor protector en sí mismo. Por lo tanto, el empleo es un valor que entre todos debemos cuidar, y es un bien no solamente para el individuo, sino también obviamente para su familia y para la sociedad en su conjunto. Obviamente que los costos que están asociados a cada uno de esos ítems los termina costeando, ¿cierto?, el Estado y la empresa privada
y entonces nos da este número muy alto de costo del consumo de alcohol en Chile. ¿Cómo además afecta el consumo de sustancias, de alcohol y otras drogas? Hay consecuencias desde las consecuencias agudas, que es por ejemplo cuando una persona a producto del consumo de alcohol tiene un accidente menor, ¿cierto? Se rompe un brazo, por ejemplo, el ejemplo clásico, y ese accidente, ¿cierto?, requiere de atención médica, tensa el sistema de salud, ¿cierto?, y provoca ausentismo, provoca una licencia médica que afecta, ¿cierto?, también la productividad de la organización. Esos son efectos agudos. Sin embargo, también, si ese mismo accidente es más grave y provoca, por ejemplo, una atención que necesita de por vida un requerimiento en el sistema de salud, se transforma en una enfermedad crónica, ¿cierto? Y que conlleva una morbilidad médica y también en muchos casos psicológica. Y en ese sentido, la persona nunca abandona el sistema de salud y nunca abandona las prestaciones que son requeridas para esa dolencia, para esa enfermedad. Por último, ¿cierto? Y en la siguiente etapa viene la disminución severa de la capacidad productiva de la persona, un acortamiento de su carrera laboral y finalmente entonces la pérdida de desempleo, que es lo que todos queremos evitar y prevenir. Finalmente el deterioro de la calidad de vida producto de esas malas decisiones, puesto que ya algunos especialistas han definido la adicción como un cúmulo de malas decisiones, ¿cierto? Y aquí queremos hacer el link con el foro anterior, ¿cierto?, en donde también el SENDA, como Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, cuenta con más de 14 centros en la región y también trabaja diariamente para otorgar oportunidades a quienes han cometido algún error y consumido alcohol u otras sustancias. Vamos a hablar ahora de los factores protectores del mundo minero asociados al consumo de la prevención del alcohol y otras drogas. Primero, ¿cierto?, reconocer que el recurso existe, ¿cierto?, y la capacidad económica de las empresas mineras, por ser un rubro que aporta muchos recursos para el Producto Interno del país, está. Y ese es el principal factor protector. Es decir, estando los recursos disponibles, existe una capacidad de planificación a largo plazo, una mirada de salud ocupacional y la mayoría de las empresas, ¿cierto?, todas las empresas tienen un departamento de salud ocupacional que les permite tener una planificación de largo plazo en esta materia. También existe un alto desarrollo de las áreas de capacitación de los trabajadores y existen muchos cursos disponibles. Nosotros sabemos que hay una constante capacitación y un desarrollo del área del aprendizaje, ¿cierto?, y la mejora continua que también está disponible, y esa es la clave de la prevención, la educación y la permanente capacitación. También existe una adecuada gestión en la protección de riesgos laborales, puesto que la industria minera, ¿cierto?, se caracteriza por tener los más altos estándares, ¿cierto?, y la más alta exigencia en esta materia de riesgos laborales, por lo tanto también se convierte en un factor protector. Y también está presente como factor protector el tema de que todas las empresas mineras, ¿cierto?, también tienen un respaldo en términos de la cobertura de salud y bienestar que tiene su recurso humano. Por lo tanto, en el caso de requerir atención médica asociada al consumo de alcohol y otras sustancias, no es problema el sistema de salud al que pueden acceder, sino por el contrario, pueden acceder a buenos tratamientos y los mejores disponibles en Chile. La inversión, por último, en recursos, en crear ambientes laborales protectores, es importante y está disponible, solo basta la voluntad de los ejecutivos, ¿cierto?, y de poder hacer entonces potenciar los factores protectores, que es siempre el sentido que buscamos, potenciar los factores de riesgo y disminuir los factores potenciar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo. Ahora, si cambiamos la mirada y vamos a analizar los factores de riesgo del mundo minero, primero tenemos que mencionar el tema del sistema de trabajo de turnos, que estando alejados del hogar, en sí mismo es un factor de riesgo y es necesario saber gestionarlo, ¿cierto? Porque ahí está el gran esfuerzo que hacen nuestros trabajadores de la minería, y para ellos va un saludo especial también, porque sabemos que el aspecto productivo tiene que ver con alejarse de su hogar, estar en faena mucho tiempo, y eso también es un esfuerzo que se valora altamente y por eso va este saludo para todos los viejitos y viejitas que trabajan en la minería, en este sistema de turno. La baja percepción de riesgo también es un problema, es un factor de riesgo. Cuando tienes una baja percepción de riesgo, quiere decir que piensas que no hace daño el alcohol o esa droga. Por lo tanto, al pensar que no hace daño, aumenta la probabilidad de que la consumas. Entonces,
un objetivo primordial es aumentar esa percepción de riesgo. Otro factor de riesgo también es el patrón de consumo. Una cosa es la cantidad que bebemos o que consumimos de una sustancia y la otra es la forma en que consumimos esa sustancia. Y la forma, el patrón de consumo nuestro es un factor de riesgo justamente porque está asociado a los fines de semana o a veces también a los descansos. Por lo tanto, cuando nosotros destinamos todo el fin de semana y concentramos todo el consumo en 1 o 2 días, aumenta la probabilidad de accidentabilidad o de tener consecuencias graves por la cantidad que tiene que asumir nuestro organismo, ¿ya? Finalmente también indicar que es un patrón de riesgo, un factor de riesgo alto el destinar mucho tiempo del descanso también al consumo de alcohol y sustancias porque agrava los efectos en la salud a largo plazo. También los diferentes estándares que tienen los trabajadores directos e indirectos pueden ser un factor de riesgo. En eso se ha avanzado mucho en el último tiempo y justamente nuestro programa Trabajar con Calidad de Vida ha impactado a muchos trabajadores indirectos también, ayudando a acortar esta brecha y así es como hemos logrado trabajar con muchas empresas contratistas y sus familias. También existe como factor de riesgo, es importante mencionar la discrepancia conductual que existe de una persona dentro y fuera de la faena, ¿ya? Y ese es un factor de riesgo que también tenemos que tender a trabajar en el sentido de tener una conducta sana y un autocuidado eficiente, ¿cierto? También fuera de los horarios de trabajo, fuera de la faena, porque sabemos que al interior de la faena también los estándares están cubiertos y también con alta exigencia. Así que corramos el cerco y tratemos de trabajar en forma del autocuidado, fuera de los lugares de trabajo y fuera de los horarios de faena. Ahí está el gran desafío. Otros desafíos también en salud ocupacional que tienen que ver con el alcohol y drogas, tienen que ver primero con un cambio cultural. Senda siempre ha promulgado a través de la educación y la prevención un cambio cultural, no tener tan arraigado el consumo de alcohol y sustancias para todas las actividades y en todos los ámbitos de la sociedad. Está muy asociado a la gestión de las emociones, a celebrar, ¿cierto?, con alcohol y sustancias, a ahogar las penas con alcohol y sustancias, o sea, todo tiene que ver con el alcohol y está muy presente, por lo tanto el cambio cultural tiene que generarse. También es un desafío importante generar nueva evidencia, hacer estudios, ¿cierto?, y contar con una evidencia sólida, clara, para tener un número, una base desde la cual trabajar y cambiarla y disminuir estos niveles. Tenemos que generar ahí evidencia. Nos debemos un buen estudio de prevalencia en el consumo de sustancias en población específicamente minera y estamos disponibles entonces también para generarlo. Es importante también detenerse acá en cuanto a los planes de apoyo a postulantes fallidos en la región. Sabemos que la minería otorga muchas oportunidades laborales y no es justo, ¿cierto? Y no nos podemos dar el lujo de perder fuentes laborales de empresas tan importantes y que son un muy buen puesto de trabajo. Por lo tanto, cuando nos encontramos con realidades preocupantes como que se abren muchos puestos de trabajo y los postulantes, debido al consumo de alcohol y drogas, no pueden acceder al ingreso a estas empresas, es un problema. Hoy día está estimado en cerca de entre un 10 y un 14% postulantes fallidos a la oferta laboral minera por motivos del consumo de alcohol y otras sustancias, y entonces es necesario que generemos un plan de apoyo, puesto que no todos estos consumidores son consumidores problemáticos, y obviamente al ser consumidores experimentales o consumidores ocasionales, ellos sin duda podrán tomar una buena decisión y poner en la balanza, obviamente valorando un buen puesto de trabajo y sin dificultades dejar el consumo. Finalmente, el próximo desafío entonces es el autocuidado permanente del cual hemos estado hablando desde un comienzo y poder entonces lograr que la mejoría en la calidad de vida, que es el objetivo final de nuestro servicio, ¿cierto?, al momento de estar previniendo el consumo de alcohol y otras sustancias. Como buenas prácticas laborales en salud ocupacional, el Senda promueve, ¿cierto?, el poder contar con un programa de salud y autocuidado para abordar y tratar temas de salud pública y salud familiar. Sabemos que en la región tenemos indicadores muy negativos en temas de salud pública, no solamente en temas de alcohol y drogas, también en temas de
de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, en obesidad infantil y adulta, y por lo mismo tenemos que hacer un gran esfuerzo en términos de salud pública, no solamente en temas de alcohol y droga, y en temas de salud familiar. No solamente los patrones de consumo de riesgo son en el alcohol y droga, sino también en la alimentación, por ejemplo, en periodos de descanso, donde también se asocia mucho el comer en exceso y no tan saludable en los periodos de descanso. El programa Trabajar con Calidad de Vida, entonces, también va en esta línea, en contar con un programa de salud, y va a quedar disponible en las láminas siguientes, vamos a detallarlo. También vemos como buena práctica incorporar en las competencias de los perfiles de cargo, ¿cierto?, el autocuidado como un elemento a considerar y evaluar, puesto que es importante que esté presente en el perfil de la persona para que se incorpore en la organización. Una persona con un alto perfil de autocuidado también va a generar en el resto de su equipo de trabajo, ¿cierto?, una conciencia de autocuidado mayor, y va a ser un aporte y va a tener un liderazgo en este sentido. También una buena práctica es generar una política de alcohol y drogas reglamentada, consensuada con los trabajadores, ¿cierto?, y que esté presente en el reglamento de higiene y seguridad. De esa manera, entonces, cuando uno firma un contrato de trabajo, está en conocimiento de ese reglamento de higiene y seguridad, y está en conocimiento también de esa política de alcohol y drogas, lo que implica y las consecuencias que va a tener un consumo para el trabajador y para la organización. Es importante también que nuestro programa Trabajar con Calidad de Vida incorpora esta asesoría en esta política de alcohol y drogas, siempre con una mirada sanitaria, de ayuda a las personas que cometan algún error de consumo, ¿cierto?, y no con la mirada punitiva de echarlos de la empresa, sino ayudarlos y tener un tratamiento de salud con ellos. Como buena práctica final, entonces, también se valora mucho el incorporar activamente a las familias en los programas para consolidar el autocuidado, ya que es la única manera y es la clave para también lograr el autocuidado fuera de los lugares y horas de trabajo, siempre incorporar a la familia como un elemento protector. Y aquí está la propuesta del programa Trabajar con Calidad de Vida, o TCV, que Senda desarrolla. Este programa lo hemos desarrollado a lo largo de varios años ya, con los principios de la Organización Internacional del Trabajo, siempre con un enfoque sanitario, con una mirada de que la adicción es una enfermedad, por lo tanto es posible tratarla y recuperar a las personas. Es un acompañamiento de 2 años de largo plazo, ya porque los procesos preventivos son de largo plazo para que tengan frutos. Es costo efectivo, puesto que es gratuito para las empresas que se inscriben, no tiene ningún costo, y es con una mirada integral, es decir, que incluye a la familia, capacita a la familia, les da herramientas en habilidades preventivas parentales y en habilidades parentales positivas en general. Promueve finalmente lo que hemos estado conversando, una cultura preventiva del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral, que es lo que todos queremos como objetivo final. Las etapas de este programa, Trabajar con Calidad de Vida, son 7. Y la primera es muy importante, ya que requiere el compromiso organizacional, y en esa medida nosotros siempre propendemos a que los altos ejecutivos, ¿cierto?, los dueños, ¿cierto?, socios de la empresa sean los principales promotores, puesto que eso va a garantizar el futuro éxito del programa. También en la segunda etapa se conforma un equipo preventivo coordinador, que es el equipo voluntario, ¿cierto?, que va a ser el responsable de generar las políticas al interior de la organización, coordinar las actividades, ¿cierto?, y promover la prevención en todo momento al interior de la empresa. Vaya un saludo también para todos los equipos motores de las empresas que ya están participando con nosotros, ya que ellos son nuestros aliados en la prevención y son un motor muy importante al interior de la organización. La tercera etapa nos da un plus muy importante, ya que es un diagnóstico que se realiza a la organización, a la empresa, y es un traje a la medida. No es un programa que es estandarizado para todas, sino que se hacen mediciones y se hace un diagnóstico con las necesidades para esa empresa en específico, lo que también implica una medición antes de que se lleven a cabo el programa y posterior, ¿ya? La cuarta etapa, ¿cierto?, tiene que ver con el diseño de la política y el acompañamiento de la política de prevención y drogas para finalmente implementar el plan y evaluarlo en una segunda etapa.
Todo esto con una certificación inicial y final para que las empresas queden debidamente certificadas en el área de prevención. Beneficios del programa, ¿cierto?, son disminuir el grado de ausentismo, mejorar la productividad, proteger la salud y seguridad de los trabajadores, apoyar la elaboración de una política de alcohol y drogas, por supuesto, reducir los niveles de consumo y prevención en forma directa e indirecta a través de las familias, y también servir como base para una cultura del autocuidado y mejorar la calidad de vida. Ahí le estamos mostrando algunas experiencias, ¿cierto?, de empresas que se han certificado y que han participado con nosotros. Han sido muchas empresas, muchos trabajadores los que se han impactado favorablemente, y aquí agradecer entonces a todas las empresas también mandantes e indirectas también que han participado, que son muchísimas. Aquí hay un ejemplo de grandes empresas que han participado y que también esperamos que sirvan de motivación para otras que quieran inscribirse, y el llamado, ¿cierto?, final siempre es a lograr un autocuidado. Esa es la meta. Quiero, antes de terminar, mencionar nuestro número telefónico de Senda, el 1412, que es un teléfono que está activo las 24 horas, los 7 días de la semana, y en donde podrán encontrar apoyo, contención en caso de que requieran apoyo, y si están teniendo algún problema de consumo de alcohol y drogas, siempre van a tener la contención las 24 horas del día ahí, y también para poder acceder a todos nuestros programas, incluido el trabajar con calidad de vida. Se agradece su atención. Bien, pues queremos agradecer a usted, director, de verdad, en el día de hoy, el director regional del Senda, don Claudio Jiménez, conversando con nosotros el día de hoy con un tema tremendamente importante y que tiene que ver en relación con el consumo de las drogas y el alcohol, que esperemos algún día se puedan bajar esos índices. Tenemos preguntas también para usted, director, en el día de hoy que queremos ver en esta oportunidad. Una de ellas dice, ¿cuál es la incidencia real en nuestra región en la deserción laboral, producto justamente del consumo de drogas y alcohol en la minería? Bueno, la deserción laboral es una consecuencia del consumo problemático de alcohol y sustancias, ¿cierto? Nosotros podemos tener consumidores que van desde la exploración, de ser consumidores exploratorios, ocasionales, hasta después tener consumo problemático y una adicción. Y una consecuencia de ello, ¿cierto?, es la deserción laboral. Nosotros tenemos hoy día indicadores cercanos al 20% en alcohol de 2 de cada 10 personas que consumen, pero 10%, es decir, 1 de cada 10, declara consumir en forma riesgosa, ¿ya? Ese porcentaje generalmente se condice con la deserción laboral finalmente, porque trae esa consecuencia. Así que estamos hablando cerca de un 10% de deserción laboral producto del consumo de alcohol y otras sustancias. Lamentablemente hay algunos que cuando tienen sus días de descanso parece como que fuera una fiesta sin límites, y eso también obviamente va a ir mermando porque cada vez van queriendo tener más días de consumo, ¿no? Bueno, así lo planteamos en la presentación. Eso es un patrón de consumo muy peligroso, y eso es lo que apuntamos a prevenir, es decir, lograr el autocuidado fuera del lugar de trabajo, ciertos lugares de descanso, correr el cerco, y no solamente contar con los elementos, ¿cierto?, y el buen comportamiento al interior o en los momentos de trabajo, sino lograr eso en la mayor cantidad de tiempo que estemos fuera de nuestro trabajo. La forma es incorporando a la familia, la forma es aumentando la percepción de riesgo, la forma es mejorando nuestros patrones de consumo hacia patrones más sanos, y de esa manera entonces vamos a poder lograrlo, lograr ese objetivo. El año pasado, cuando se hablaba de estos proyectos mineros que están generando más fuente laboral, también muchos se quejaban porque la verdad mucha fuerza laboral venía de fuera de nuestra región. Pero unos estudios habían indicado de que muchas personas no querían obviamente trabajar porque tenían que hacerse un test. Y era test de drogas o test de alcohol, y corrían el gran riesgo de que fuera positivo en este caso y no tuvieran la posibilidad. ¿Es tan cierto eso, estudios? Bueno, esa es una realidad que no hay que negar y que es una realidad presente. Justamente se nos pidió que la abordáramos hoy día y lo vamos a hacer porque es muy importante para la región. Es decir, nosotros no nos podemos dar el lujo de perder fuentes laborales, ¿cierto?, y fuentes laborales de la mayor calidad, producto del consumo de alcohol y drogas. Es decir, tenemos que generar un plan de apoyo para
esas personas que están en esa situación y que finalmente pueden ser consumidores que no son consumidores problemáticos, es decir, que no están en una adicción severa, sino que son consumidores esporádicos o consumidores, digamos, sociales, que se llama, ¿cierto? Y finalmente yo creo que con un buen plan de apoyo, estas personas que son consumidores sociales y que no tienen un problema grave de consumo, van a poner en la balanza sabiamente, ¿cierto? Y van a poder dejar el consumo de cualquier sustancia frente a la oportunidad importante laboral que se le presenta. Yo creo que con un buen plan de apoyo, y estamos disponibles para ello, lo podemos lograr. La otra vez yo recibí bastantes denuncias por parte de la gente que comentaba de que muchas empresas, al menos acá en Iquique, se había visualizado que trabajan en el rubro de la construcción, en los momentos de colación, sus trabajadores se iban a lugares determinados y consumían mucha droga, especialmente marihuana, ¿ya? Y después regresaban a su jornada laboral a cumplir una labor. ¿Cómo se maneja eso? ¿La gente puede realizar una denuncia para informar a la empresa? ¿Cuál es el conducto regular ahí para informarle a aquellos que han hecho esas denuncias? Bueno, por un lado el tema de la denuncia, por otro lado la denuncia interna también, es decir, hay algún trabajador que puede sentir que eso le genera una amenaza y también lo puede denunciar al interior de su organización. Y por otro lado también la importancia de contar con una política de alcohol y droga al interior de la organización que incorpore estos elementos, es decir, que la persona sepa desde el día uno que firma un contrato con esa empresa que no está permitido esa conducta, ¿cierto? O que no es bien valorada, por lo tanto, se eliminan los riesgos, ¿cierto? Y está estipulado desde el primer momento en forma contractual. Así que el llamado, ¿cierto?, siempre va a ser a no normalizar también el consumo, sobre todo de marihuana, y entender, ¿cierto?, que es un daño para la salud, y hay que aumentar la percepción de riesgo en este sentido para que también nuestros jóvenes puedan captar ese mismo mensaje. Quien vea estas situaciones anormales que queremos normalizar, puede llamar al 1412. Pueden llamar al 1412, tanto si requieren apoyo en algún programa o también si sienten la necesidad o están siendo afectados hoy día por un consumo de alcohol y drogas. Ahí van a tener contención, van a tener apoyo, van a ser escuchados y también van a ser derivados a centros de tratamiento de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentren, es decir, una atención necesaria para la persona que esté pidiendo ayuda. Importante punto eso, ¿eh? Tenemos otra pregunta, dice, nuestra región tiene una situación especial por ser región limítrofe y de paso de droga. Bueno, ese es uno de los factores de riesgo que nosotros identificamos a nivel regional, ¿no? Es decir, hoy día tenemos vecinos, ¿cierto? Dos de nuestros vecinos son los que son productores de la mayor cantidad, por ejemplo, del 50% de cocaína a nivel mundial entre nuestros dos vecinos. Hay una frontera permeable, ¿cierto? Y tenemos esta condición como un factor de riesgo regional. Es algo con lo que tenemos que afrontar, es una realidad que tenemos que trabajar con mucha prevención. Quiero indicarles de todas maneras que los niveles de consumo que acabamos de mostrar de prevalencia en la región están por debajo de la media nacional, de todas maneras gracias al esfuerzo que se hace diariamente en el trabajo de prevención, pero esto es algo que tiene que seguir trabajándose día a día. La prevención es permanente, constante, porque un día que no se trabaje se pierde bastante terreno. ¿Se ve mucho en el rubro minero o también en general del masivo consumo? Yo diría que es un fenómeno generalizado. No vamos a poner, ¿cierto?, solamente en un rubro minero, pero sí en el rubro minero tenemos estos factores de riesgo que comentábamos, en el sentido de que al trabajar por turnos de trabajo, ¿cierto?, muchas veces la discrepancia conductual que existe entre estar en el trabajo y fuera de él es muy alta, y los patrones de consumo tienden a ser muy riesgosos porque muchas veces el descanso, mucha cantidad de tiempo del descanso se destina al consumo de alcohol y otras drogas. Eso es lo que tenemos que trabajar, fomentar un patrón de consumo más sano, ¿cierto? Y hacer que la familia se incorpore para que nuestra conducta sea también de mayor autocuidado fuera del trabajo. La siguiente pregunta es tremendamente importante, yo creo que muchos lo hacemos, y aquí, para que usted nos saque como este supuesto mito, si lo podemos decir de alguna manera, porque algunos dicen, no, si yo consumo alcohol el fin de semana nomás, o yo fumo tantos cigarrillos al día. Entonces la pregunta apunta, ¿cuánto consumo de alcohol, cuánto consumo de tabaco se considera una adicción para que la gente lo tome en consideración? Bueno, primeramente decir, para aumentar el factor de la percepción de riesgo, que un consumo de tabaco de 20 años de duración, ya vamos a tener una alta probabilidad de tener una enfermedad catastrófica, ¿ya? Por lo tanto, si hay un consumo inicial, por ejemplo, en la juventud, ya muy joven también tienes una probabilidad de enfermarte.
Por eso el SENDA y todos los programas de prevención apuntan a retardar la edad de inicio lo más posible, Indistintamente de la cantidad de indistintamente de la cigarrillos. sustancia, ¿cierto? El mejor escenario es que no consumas nada porque es lo más sano. Pero si tomaste la mala decisión de consumir, bueno, que sea lo más tarde posible, que se inicie lo más tarde posible para que esas consecuencias no tengan un efecto tan temprano. ¿Y cuánto se considera riesgoso? Un patrón de consumo de 5 ingestas, 5 tragos para un varón en una sola ingesta y 4 tragos en una sola ingesta para una mujer, se considera un factor de riesgo y un patrón de consumo altamente riesgoso. Así que tengan, Al mismo tiempo, si usted considera o está viendo que está bebiendo, por ejemplo, más de una vez a la semana, ya hay que levantar una alerta. Y ya si el consumo es más habitual que ese, estamos en un patrón de consumo que puede ser un consumo problemático, ¿cierto? Y que puede derivar en mayor dificultades. porque puede generar una dependencia. Así que ojo también con aquellos que quieran ver la hora por intermedio del vaso y se han dado cuenta, se puede ver la hora, así que también tengan bastante cuidado porque es una creación. Don Claudio, queremos agradecerle la verdad. Es un tema tremendamente importante, pero que también, si se maneja bien, posteriormente puede generar, obviamente, un mejor desempeño personal y una mejor productividad en la empresa o la compañía. Para toda la sociedad, desde lo individual, ¿cierto? Desde lo productivo también, así que siempre va a ser un deseo para todo el país que seamos personas más sanas y más productivas. Quiero agradecer la invitación, si me permites, Keno, a la Asociación de Industriales, que es nuestro principal promotor. Gracias a ellos hemos logrado llegar a todas las empresas, pymes, medianas y grandes empresas también, ya que todos los años ellos están promoviendo nuestro programa y yo creo que también lo vamos a seguir haciendo. Así que ha sido un trabajo colaborativo muy importante, al Ministerio de Minería también y a todas las empresas mineras que están detrás de esta actividad, a través de Senda, nuestro director nacional, Carlos Charme Fuente, y quien habla, el director regional de Tarapacá, muy agradecidos por estar acá. Antes que se me vaya, una última consulta, porque si bien es cierto, es tremendamente importante. Hace poquito tiempo atrás, 2 semanas aproximadamente, ya se modificó y ya es ley esta modificación de la ley de alcoholes, ¿ah? Que ha generado bastante controversia y desconocimiento por parte de muchas personas. Pero además también se nos viene el 18 de septiembre, que Bueno, también hay empresas que a lo mejor van a poder realizar con esto de los aforos, van a querer realizar actividades y todo lo demás. Entonces, me gustaría que mandara un mensaje a todas las personas con respecto. agradecido la pregunta. La modificación de alcoholes fue promulgada en el Diario Oficial ya el 6 de agosto, por lo tanto se encuentra vigente. Primero, cédula de identidad. Mayores y menores de edad, al comprar alcohol en cualquier lugar, exhibir por obligación la cédula de identidad. Así que acostumbrarnos a salir con ella. De ahora en adelante va a ser una exigencia para todos, sean mayores o menores. Otro aspecto importante también es la prohibición de menores de 18 de ingresar a discotecas cuando en ellas se consuma alcohol y obviamente dejar en claro también que los restaurantes tienen un acceso libre en Chile, tanto para mayores y menores, ¿ya? La diferencia en un restaurante es que usted va a exhibir la cédula cuando pida alcohol, pero mucha gente entra a un restaurante y consume sin necesariamente pedir alcohol. Por lo tanto, los restaurantes familiares y todos aquellos restaurantes que tengan patente de restaurante tienen un acceso libre para mayores y menores y que eso quede claro. Me parece muy bien. Pues. Se nos acerca el 18, así que hay que entregar un mensaje preventivo. Nosotros como Senda no estamos en contra de la celebración, ¿cierto? Somos chilenos, ¿cierto? Y debemos celebrar nuestra patria, pero con responsabilidad, con prudencia y siempre tomando los resguardos porque el consumo tiene sus consecuencias y obviamente por ningún motivo y absolutamente prohibido y absolutamente incompatible la conducción de un vehículo bajo los efectos del alcohol. No solamente puede tener una consecuencia de un accidente para mí o mi familia, sino también para otras personas inocentes que no queremos lamentar este año ni nunca. Por eso haga la ramada en su casa y así previene también el contagio. ¿Ah? De todas maneras, don Claudio, muchísimas gracias, mucho éxito y hasta una próxima oportunidad si así lo quiere. Pues, ¿ah? Muy amable, encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.